Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Espero que estén muy bien. Noches, profesor. Buenas noches. Nos toca historia, ¿cierto? 19 horas. Sí, profesor. Listo. Súper, súper. Súper. Entonces me recuerdo que quedamos en la Guerra Fría. En la Guerra Fría. Acá está, la Guerra Fría. Entonces, ¿recuerdan ustedes por qué se llamó Guerra Fría? ¿Ya? Este es un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos representa, ¿cierto?, el capitalismo y la Unión Soviética, ¿cierto?, el comunismo. ¿Ya? Se va a llamar Guerra Fría porque no se van a enfrentar entre sí. Tenían miedo entre ambos porque ambos tenían, ¿cierto?, la bomba atómica. ¿Ya? La Guerra Fría. Pero sí van a intervenir algunos países. Por ejemplo, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se va a dividir, ¿cierto?, en dos, en la República Democrática Alemana, administrada por la Unión Soviética, y la República Federal Alemana, administrada, ¿cierto?, por Estados Unidos, ya que era de régimen liberal y capitalista. Entonces, de eso se trata la Guerra Fría, es una idea más, es una guerra de ideas, ¿ya? Creo que la semana anterior pregunté, ¿cierto?, qué significa lo que es el capitalismo, ¿cierto? El capitalismo es la acumulación de riquezas y cuando usted acumula riquezas, invierte en otros negocios, generalmente eso ocurre, como que no nos quedamos tranquilos, como que tenemos plata y pensamos, lo podemos invertir. Cuando comenzamos a ganar plata por algún negocio y como que no paramos, ¿ya? Es como lo que le pasó, por ejemplo, a Pablo Escobar. Tenía tanto dinero, tenía mucho dinero, pero no fue capaz de parar. No fue capaz de decir, ya hasta acá no me llego. Si total, con este dinero vivo y viven 3 generaciones más. Al final lo terminaron matando, ¿ya? Entonces, es como un ejemplo el tema de lo que es el capitalismo, po. Falabella, ¿cierto? Que es de empresarios chilenos, han crecido enormemente. Quizá la familia Solari pudo haberse quedado en Chile, haber dicho, no, sé que en Chile estamos bien, con la plata que estamos ganando en Chile estamos bien, que es bastante, pues en todas las regiones de Chile hay un Falabella. Pero Falabella, ¿en qué otra parte más de Latinoamérica está? ¿Saben ustedes? Argentina, Perú y Bolivia. Argentina, Perú, Bolivia, Colombia también, ¿ya? Entonces está en muchos países, entonces acá ese es el claro ejemplo del capitalismo, es como, ya, si gano en Chile, también puedo ganar en otro lado. El capital, la acumulación, ¿ya? Obviamente nosotros, si es que nos subimos a este carro de la victoria, a este carro del capitalismo y tenemos nuestra propia empresa en la cual nos va a ir bien en nuestro país y también nos va a ir bien en otros países, claro, lo más probable es que vamos a decir, viva el capitalismo. Pero si no nos subimos a ese carro, lo más probable es que siempre vamos a ser empleados, ¿ya? Eso tampoco no está mal, si nos pagan bien, ahí uno tiene que colocar a la balanza, ¿ya? Y el comunismo, ¿cierto? Es donde los recursos están en manos del Estado. No existe la iniciativa privada, ¿ya? No existe, ¿cierto? La libertad económica.
usted no puede colocar una empresa, no puede colocar un negocio, pero lo más probable es que va a tener otras garantías. El Estado quizás le va a entregar una casa que usted no va a tener que pagar. Quizás le va a entregar educación totalmente gratuita, universitaria gratuita, la salud gratuita. Quizás va a recibir muchas cosas gratis. El tema es a cuál costo. Bueno, esa es otra cosa. Ya es otra cosa, porque si vemos los ejemplos de Cuba, por ejemplo, claro, ustedes me podrán decir, no, es que Cuba fue intervenida por Estados Unidos. Bueno, pero lamentablemente Cuba es pobre, po. Ya es pobre por donde se le mire. Venezuela, lo mismo. ¿Cuántos inmigrantes venezolanos tuvieron que salir de su país porque, por lo menos los venezolanos que yo conozco, porque venían arrancando, ¿cierto?, de la crisis económica o de la economía o del mal gobierno de ese país, ¿ya? Entonces, no estoy ni defendiendo ni el capitalismo ni el comunismo, lo estoy diciendo tal como son, ¿ya? El capitalismo, vuelvo a insistir, puede ser bueno, claro, puede ser bueno cuando nosotros somos los empresarios, pues, pero quizás vamos a ser empleados toda la vida y quizás nos van a explotar toda la vida, o quizás vamos a tener un buen empleo y vamos a ganar dinero y vamos a vivir felices. Depende de la filosofía de vida de cada persona, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? El muro de Berlín. ¿Qué pasó acá? Berlín se va a dividir, ya en la capital de Alemania, es el símbolo de esta Guerra Fría, y una parte de Berlín, ¿cierto? Va a estar administrada por la Unión Soviética, mucha influencia de la Unión Soviética, y la otra parte de Berlín va a estar administrada por los norteamericanos. Entonces, la parte administrada por los norteamericanos, estamos hablando del año 1949, 1950, 1955, ¿ya? Comenzó a avanzar, comenzó, ¿cierto?, a progresar, comenzó a tener la influencia norteamericana, po. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los habitantes de Berlín administrados por la Unión Soviética cuando vieron que la otra parte de Berlín administrada por Estados Unidos estaba progresando? ¿Qué creen ustedes que hicieron esa gente? Decidió cruzar hacia el otro lado de la muralla, pues, porque es Claro, lógico, pues, si uno va a ir pero, para donde claro. rema mejor la cosa. Pero ojo, todavía no estaba la muralla. Todavía no estaba la muralla. Pero tal como dice Roxana, la gente de Berlín, administrada por la Unión Soviética, va a comenzar a ir al lugar administrado por Estados Unidos. Entonces, a los soviéticos esto no les va a gustar, pues. No les va a gustar porque están perdiendo habitantes, ¿cierto? Están perdiendo importancia. Su ideología, ¿cierto?, está estancada. ¿Y qué es lo que hacen los soviéticos, ¿cierto? En el año 1961 van a construir un muro para para separar la población, ¿ya? Un muro de muchos kilómetros, el muro de Berlín. ¿Ya? Entonces, y van a separar familias, pues. Familias, ¿cierto? Van a separar quizá algunas relaciones. Y este muro de Berlín se va a levantar con alambres púas, concreto, ¿cierto? Separando a los berlineses por mucho tiempo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece, ¿cierto? Esa decisión de los soviéticos de colocar este muro en Berlín para que la gente que estaba en su administración no se pasara a la administración norteamericana. ¿Qué opinión ustedes pueden decir en relación a esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, ¿Quién? buenas noches, profesor y Boris. compañeros. Hola, buenas noches, Boris. Boris, ¿te escuchamos? ¿O no? ¿O solamente buena? Ya, ya, bien. Entonces, ¿cierto? Se va a construir el muro de Berlín en el año 1961. ¿Ya? Esa fue la técnica o la táctica o la estrategia, ¿cierto?, de Unión Soviética. Entonces acá, por ejemplo, vemos
un mapa, ¿cierto?, de Alemania. Aquí está la parte soviética. Y acá hay una imagen, ¿cierto?, del muro de Berlín, ¿ya? Del muro de Berlín. Entonces aquí va a separar familias, ¿cierto?, etcétera. Ahí es donde nosotros, la historia, más que aprender los hechos, tenemos que sacar un aprendizaje, podríamos decir, que es tonta la mente humana en algunos casos, que enferma la mente humana, ¿cierto?, en algunos casos para tomar decisiones. ¿Por qué colocar un muro y dividir, ¿cierto?, a toda esta gente, a estas familias? Porque, ¿cuál es el motivo? Para yo poder, ¿cierto?, hacer que mi ideología sea más importante, enfrentarme a la democracia. Entonces aquí se va a construir un muro, ¿ya? El muro de Berlín. ¿Qué implicó? Comunismo puro. ¿Cómo, don Luis? Comunismo puro, digo yo. Claro, claro, Fuerte, sí. es como comunismo puro aquí. El que no quiere ser comunista, ¿cierto? Lo vamos a obligar a ser comunista, de alguna forma lo Claro, a la vamos a obligar. fuerza. Eh, pasó y pasó mucho en la Unión Soviética, demasiado. Entonces acá, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El escenario político mundial cambió abruptamente. Dejó de centrarse solo en Europa. Las potencias europeas que una vez gobernaron el mundo se dieron el paso a dos nuevas megapotencias debido al desgaste que les había provocado la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antes las potencias eran Inglaterra, Francia, pero todos estos países salieron muy dañados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le van a dar paso, ¿cierto?, a estas dos nuevas potencias, que sería Estados Unidos, ya que se va a consolidar, y a la Unión Soviética, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, la necesidad de mantener el control y la superioridad empujó a que las potencias desarrollaran una carrera armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos privilegiaron en sus políticas internas el desarrollo de la ciencia y la tecnología en función de la creación de nuevas armas de destrucción masiva. Cada potencia creía que, si tenía más armas nucleares, podría imponerse sobre la otra, marcando un ambiente mundial de guerra potencial. Entonces, acá va a existir una carrera armamentista. ¿Ya? La Unión Soviética se va a armar con tanques, con aviones, con fusiles, y van a crear más armamento, ¿cierto?, de destrucción masiva, armas nucleares, y Estados Unidos obviamente va a continuar haciendo lo mismo. ¿Y para qué, cierto? Para emparejarse, ¿cierto? Para que ambas intentaban imponerse, ¿cierto?, para ser más importante, para ser como el ejemplo del mundo, pero se estaban armando. ¿Ya? Hay una carrera, ¿cierto?, armamentista. Parte de las ganancias, ¿cierto?, de los impuestos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, lo invertían en eso. Por ejemplo, nosotros ahora, Chile vive en paz, po. Vivimos en paz con el país de al lado, con el país del norte, con el país del otro norte, ¿cierto?, del noreste. Vivimos en paz. ¿Se imaginan ustedes que no viviéramos en paz? Lo más probable es que también estaríamos viviendo en una carrera armamentista. Y claro, nosotros no nos comparamos a Estados Unidos, ¿cierto?, a la Unión Soviética, para nada. Tenemos menos recursos. Seríamos más pobres aún si en vez de invertir en educación compraríamos más aviones, po. En vez de invertir en hogares, ¿cierto?, para los chilenos, gastaríamos dinero en fusiles, en drones, etcétera. ¿Ya? Pero no lo hacemos porque vivimos en paz, aunque siempre estamos actualizando el armamento, aviones, tanques, pero solamente actualizando, no es para tener más. Pero en esta época, estoy hablando del año 1050, de 1950 para adelante, Estados Unidos y la Unión Soviética van a llenarse de armas, ¿ya? Y para que ustedes puedan entender, po, pero no se atacaron entre sí. No se atacaron porque entendían que si se atacaban entre sí, ambos podrían perder, po. Ambos, porque tenían
bombas nucleares de mucha destrucción. Entonces Estados Unidos le enviaba uno, la Unión Soviética le iba a enviar otra, y lo más probable es que ambas como superpotencia iban a desaparecer. Entonces, obviamente eso no querían, ¿ya? Por ejemplo, acá la triste experiencia de las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, junto a la creación incesante de armas de mediano y largo alcance, sumergió a la población mundial en un temor constante. En esa época, 60, 70, 80, hasta los 90, había mucho miedo, ¿cierto? Al famoso botón rojo, ¿cierto? Botón rojo que podían apretar las autoridades soviéticas o norteamericanas. ¿Y qué significaba, cierto? Botón rojo, que iban a disparar una bomba nuclear y el otro también le iba a lanzar una bomba nuclear y comenzaba la guerra. Y fácilmente podía ser una guerra que podía acabar con la humanidad. Estamos hablando de los 70, 80, 90, ¿ya? Ese miedo se ha perdido por el momento, ¿eh? ¿Por qué? Porque tal como hablamos en la clase anterior, hay como un poquito más de control. Y por eso Estados Unidos, nosotros le tenemos fe a Estados Unidos y obviamente no. Yo no me juzgo y tampoco lo voy a juzgar a ustedes porque entendemos de que Estados Unidos es como el guardián, porque dice ya, este país no debe tener bombas nucleares porque son muy radicales, po, son muy radicales o se pueden fanatizar con la religión y ellos les da por morir, pero aparte de que ellos quieren morir van a querer matar a más gente, entonces eh, es importante, ¿cierto?, que sea el guardián. Pero hubo un tiempo, ¿cierto?, de que había mucho miedo en la humanidad, ¿ya? Porque en los años 70 80 imaginémonos de que nosotros justo tuvimos que apoyar a Estados Unidos y la Unión Soviética dice, bueno, si los chilenos van a apoyar a Estados Unidos, les voy a mandar una bomba atómica. Entonces había mucho miedo en la población. O si es que apoyábamos nosotros a la Unión Soviética, etcétera. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, se habla mucho de la bomba atómica. Se había mucho miedo, pero se llamó Guerra Fría. Y para que entiendan, porque jamás se enfrentaron entre ellos. Nunca. Porque se tenían miedo mutuamente. ¿Ya? Mutuamente. Pero sí, se enfrentaron en otras cosas. Se enfrentaron en otras cosas. Por ejemplo, en la carrera espacial, ¿ya? Por ejemplo, en la carrera espacial. No se preocupe. Durante la carrera espacial surgió como un campo de batalla crucial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Simbolizaba la destreza tecnológica, la capacidad militar y la superioridad ideológica. Esta carrera se caracterizó por una serie de hitos ambiciosos, una intensa competencia con profundas implicancias para la política, la ciencia, la sociedad mundial. Cada éxito o revés en la exploración espacial se vio amplificado por la cobertura mediática, moldeó la percepción pública. La competencia impulsó importante inversión en educación, investigación e infraestructura en ambos países, acelerando el progreso tecnológico durante la Guerra Fría. Así se vieron avances rápidos en la tecnología aeroespacial, ¿ya? Por ejemplo, acá. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik 1 en 1957 no solo demostró los logros tecnológicos soviéticos, sino que también planteó preocupaciones en Estados Unidos sobre la seguridad nacional y el prestigio como potencia mundial. Van, van a lanzar, ¿cierto?, un satélite en el año 1957 los rusos, los soviéticos. ¿Ya? Un satélite sirve para comunicarse, para enviar mucha información, para fotografiar, grabar, para entregar señales. Un satélite sirve demasiado, ¿ya? Entonces, los primeros, ¿cierto?, en lanzarlo van a ser los rusos. Y obviamente los norteamericanos van a quedar preocupados, ¿no? ¿Y por qué van a quedar preocupados? Porque sus enemigos están tomando la iniciativa y muchos países, al ver que la Unión Soviética
está llevando a la delantera en los adelantos tecnológicos en la carrera aeroespacial. Entonces muchos países dicen, en realidad deberíamos tener la misma ideología que la Unión Soviética, po, no la norteamericana. La norteamericana no es buena, es mala, genera pobreza. En cambio, la soviética ya está en el espacio. Entonces, por ejemplo, acá, Sputnik y los primeros éxitos soviéticos. El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial que orbitó la Tierra, seguido por el Sputnik 2 que transportó a la primera criatura viviente, una perra llamada Laika. Estos logros alimentaron los temores de Estados Unidos sobre las capacidades de los misiles soviéticos y dieron lugar a la creación de la NASA. Entonces, aquí todo lo que conocemos nosotros, por eso yo vuelvo a insistir, la historia está viva, no está muerta cuando hablamos, porque nosotros hace poquito, de hecho, enviaron un cohete, ¿cierto? Hace poquito un cohete y son todas esas consecuencias ya de la Guerra Fría, po, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los rusos, la Unión Soviética, va a enviar un perrito al espacio, la perrita Laika. ¿Ya? Los norteamericanos van a crear la NASA. Al ver ya estos dos satélites, ¿cierto? Que enviaron al espacio los rusos, y después van a ver esto en una foto original de la perrita. Por eso cuando a veces vemos películas de humor, o generalmente películas o Los Simpson o Futurama, siempre en el espacio vemos como los huesos de, de un perro. Bueno, es de la perrita Laika, ¿ya? La perrita Laika no volvió, no volvió. No se sabe dónde llegó. Deambuló en el espacio, ¿cierto? En el universo. No tenemos ni idea dónde está, po. Habrá llegado a algún planeta que no conocemos. El universo es inmenso, es gigante. Nosotros somos un puntito, ¿cierto? Chiquitito en el universo. Ya yo siempre digo, no vaya a ser de que la perrita cayó en un planeta. Y si es que se fue, se fue preñada, ¿cierto? Y si es que ese planeta aceptaba vida de seres vivos, quizá exista un planeta lleno de perros. ¿Ya? La perrita Laika, el primer ser vivo en viajar, ¿cierto? Al espacio. Ahora van seres humanos, como hace poquito, ¿cierto? Salió en las noticias que fueron seres humanos, ¿cierto? A orbitar la Luna. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes o qué es lo que recuerdan que hizo Estados Unidos eh, para contrarrestar esto? Pues, si la Unión Soviética ya le lleva a la delantera, pues. A ver acá. Muchos Simpson, profe, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes o qué recuerdan que habrá hecho Estados Unidos para contrarrestar lo que hicieron los soviéticos? Mandaron Buenas al primer tardes, hombre a la profesor, luna. disculpe. Muy bien, Roxana. Efectivamente, enviaron al hombre a la luna, ¿ya? Quisieron dar un golpe duro, ¿ya? Entonces enviaron el, al hombre a la luna. Pero primero, ¿cierto? En respuesta a los éxitos soviéticos, Estados Unidos inició el proyecto Mercury del 1961 al año 1963, cuyo objetivo era poner un ser humano en el espacio, ya que los rusos enviaron a un perrito. Este proyecto culminó con el vuelo suborbital de Alan Shepard en 1968 y con John Glenn, que se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra en el año 1962. El programa Apolo 1961-1972 se puso en marcha con el objetivo de llevar seres humanos a la Luna. Este ambicioso proyecto tuvo éxito con el Apolo 11, el año 1969, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en poner un pie en la superficie lunar. Ya entonces aquí ya con esto Estados Unidos, aunque algunos dicen que es falso, que nunca llegó a la Luna, de que todo es una farsa, pero no, yo no creo eso, ya la verdad que no. Entonces Estados Unidos envió el hombre a la luna y todo esto es Guerra Fría. Todo esto es Guerra Fría. Si bien obviamente el ser humano siempre ha querido investigar, pues siempre ha querido ir más allá de la frontera, pero todo este contexto es Guerra Fría. Es como, ya,
no vamos a poder pelear, ¿cierto? Pero compitamos en otras cosas. Y van a competir, ¿cierto? En el espacio. Los rusos enviaron, ¿cierto? Un perrito. Estos enviaron hombres a la luna. ¿Ya? Entonces acá, logros soviéticos y estaciones espaciales. Mientras tanto, la Unión Soviética logró varios hitos, incluido el primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin a bordo del Vostok 1 en 1961 y la primera caminata espacial de Alexei Leonov en 1965. También lanzaron la primera estación espacial Salyut 1 en 1971, sentando las bases para los vuelos espaciales humanos de larga duración. Entonces, cada vez que nosotros veamos que un país lanza un cohete al espacio, tenemos que acordarnos que todo se inició en la Guerra Fría, ¿ya? Por una ambición, ¿cierto?, de los países de querer ser mejores y gracias a eso se han mejorado las tecnologías, el internet, las comunicaciones, cuando vemos el TV cable, cuando vemos televisión, es gracias todo, ¿cierto?, a los satélites que están en el espacio. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo se gestaron las alianzas? ¿Ya? Las alianzas en la Guerra Fría. Porque obviamente hubo países que apoyaron a Estados Unidos y otros países que apoyaron a la Unión Soviética. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ¿a quién creen ustedes que apoyamos? ¿A cuál país siempre estuvimos alineados? ¿A Estados Unidos o a la Unión Soviética? Obvio, Estados Unidos, profesor. Estados Unidos, ¿cierto? Y en el gobierno de Salvador Allende, ¿a dónde nos acercamos más? ¿A la Unión Soviética o a Estados Unidos? Unión Soviética. Unión Unión Soviética. Soviética, ¿cierto? Creo que ahí estamos entendiendo. Nosotros somos un buen ejemplo de la Guerra Fría porque eh, Estados Unidos, cuando va a gobernar Salvador Allende, va a intervenir bastante en nuestro país. De hecho, hay documentos que así lo afirman, ¿ya? Documentos desclasificados de los norteamericanos, en la cual enviaron dinero, buscaron la forma de desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Porque el gobierno de Salvador Allende tenía ideas mucho más cercanas a la Unión Soviética que a Estados Unidos. Entonces, este gobierno no le convenía a Estados Unidos. Entonces va a comenzar a intervenir. ¿Ya? Entonces acá, la división del mundo entre los dos grandes bloques de poder derivó en la creación de alianzas y pactos internacionales. ¿Ya? Para asegurar la cooperación en lo militar, económico y político. El mundo occidental capitalista se agrupó en torno a la OTAN, ¿ya? Organización del Tratado del Atlántico Norte, formada en 1949 por los países de Europa Occidental, ¿ya? Que serían Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, que buscaba velar por la seguridad en la zona, ¿ya? Entonces, la OTAN hasta el día de hoy existe la OTAN, ¿ya? Y muchas veces Estados Unidos pide cooperación a la OTAN o hace reuniones con la OTAN, con todos estos países que están alineados a Estados Unidos, ¿ya? Hasta el día de hoy existe. Se creó en el año 1949, estamos en el año 2026 y todavía están sus bases. Y la Unión Soviética, ¿cierto? Va a crear el Pacto de Varsovia en el año 1955, liderado por la Unión Soviética e integrado por los 8 países comunistas de Europa del Este. Las superpotencias nunca se enfrentaron directamente en un campo de batalla, pero sí lo hicieron de forma indirecta a través de los países o regímenes o regiones que estuvieron sometidos bajo su influencia. ¿Ya? Entonces, acá. Esto es importante, ¿ya? Pero yo creo que ustedes están entendiendo lo que es la Guerra Fría, ¿ya? Yo creo que ya la otra semana vamos a fijar una prueba, les voy a decir las páginas que hay que leer, un ensayo, ¿cierto? Para ir ya soltando la mano, lo que hemos visto, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ¿ya? Porque salen varias preguntas de Guerra Fría, entonces hay que entender bien el concepto, ¿ya? Me imagino que ustedes ya están entendiendo de que la Guerra Fría. ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra Fría? ¿Cuáles son las superpotencias que se enfrentaron? ¿Quién me puede decir?
Estados Unidos y la Unión Soviética. Perfecto. Estados Unidos, ¿qué ideología representaba? ¿Capitalista o comunista? Capitalista. Ya, Capitalista. Capitalista, profesor. La Unión Unión Soviética. Soviética, Comunista. Ya, comunista, súper. Ya, ¿por qué no se enfrentaron? ¿Por qué no se enfrentaron directamente? porque ambos tenían potencias nucleares, o sea, bombas nucleares y armas de fuerte calibre. Muy bien, de destrucción masiva. Muy bien. Entonces, por eso no se enfrentaron, por eso se llama fría, ¿ya? Pero ¿en qué ámbitos compitieron? Ya que no podían, ¿cierto? No podían atacarse de frente, pero ¿en qué otros ámbitos compitieron para poder ser hegemónicos, ¿cierto? En el mundo. Carrera espacial, profe. Muy bien, carrera espacial, ¿ya? Eso en la Guerra Fría, ¿ya? Pero también intervinieron países, ¿ya? Más pequeños. Más, por ejemplo, en plena Guerra Fría se desarrollan procesos que ayudan a entender los actuales conflictos a nivel mundial. En China, en 1949, se da inicio el régimen comunista. En países de África, Asia y Oceanía, dominados por Europa, se inician procesos de independencia y descolonización. En diferentes continentes se desarrollan conflictos bélicos, revoluciones, enfrentamientos marcados por la violencia y las tensiones ideológicas en distintos puntos del planeta. Entre ellos, ¿cierto? La guerra de Corea, 1950-1953. La Revolución Cubana, 1953-1959. La guerra de Afganistán, ¿ya? La guerra de Vietnam. Entonces aquí, por ejemplo, los cubanos. Antes de 1959, ya los cubanos eran una isla, bueno, siguen siendo una isla, em, que habían muchas empresas norteamericanas, muchas empresas norteamericanas. O sea, había mucha influencia. Las industrias, las fábricas, todos los dueños eran norteamericanos. ¿Qué problema había ahí? Era que los norteamericanos eran bien explotadores con los cubanos, bien explotadores. Y los cubanos se aburrieron, hicieron una revolución. ¿Quién fue el líder? Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara, fueron los líderes de la revolución. Y van a comenzar a recibir apoyo de la Unión Soviética. Pero, ¿cierto? En un momento, ¿cierto? De esta Guerra Fría, la Unión Soviética, la Unión Soviética va a colocar misiles en Cuba. Va a colocar misiles en Cuba mirando hacia Estados Unidos. Estados Unidos se va a dar cuenta de esto y le va a decir, le va a pedir diplomáticamente a la Unión Soviética que por favor saque esos misiles que están apuntando hacia Estados Unidos. La Unión Soviética, obviamente, para no entrar en este combate directo, porque ya saben ustedes por qué ninguno de los dos quería entrar, hace caso. Pero Estados Unidos se va, podríamos decir, a vengar de Cuba. Dice ya, los cubanos se convirtieron al comunismo y aparte instalaron misiles soviéticos mirando hacia Estados Unidos. Entonces, vamos a bloquear Cuba. Lo vamos a bloquear. Vamos a colocar varios barcos, ¿cierto? Bloqueando la isla de Cuba. ¿Y para qué lo vamos a bloquear? Para que no entren suministros, para que no reciban ningún tipo de ayuda. Y es por eso que los cubanos, ¿cierto?, se van a convertir en personas más inteligentes de lo que ya eran, porque no reciben ayuda de nadie. Por eso van a avanzar en medicina, porque ya no está la ayuda de los norteamericanos, no está la ayuda de la Unión Soviética, no está la ayuda de países europeos. Ellos solitos van a tener que comenzar a estudiar, a hacer experimentos para avanzar en la ciencia. Por eso, nosotros, ¿qué es lo que vemos generalmente de Cuba? Lo que muestran las postales, hay autos antiguos, hay autos de los años 50, solamente autos de los años 50. Un auto nuevo que otro, pero muy pocos. Todos son autos antiguos, porque no entraron más autos de ningún país.
Nadie más les vendió autos y aparte su economía no les daba para comprar. Se quedaron como en el pasado, ¿ya? Entonces ahí tenemos también otro efecto de la unión, de la Guerra Fría. Busquen ustedes información de Cuba o vean en las noticias, cada cierto tiempo aparece. Y que lamentablemente cada vez están mal los cubanos, po. Ya están mal, ¿cierto? Porque viven en mucha pobreza, no tienen buena alimentación, no viven en una democracia, sino que aún siguen viviendo en una dictadura. Pero todos estos productos, ¿cierto? De la Guerra Fría, ¿ya? Por ejemplo, acá hay otra intervención, la Guerra de Vietnam. ¿Ya? Esta guerra de Vietnam va a durar del año 54 hasta el año 75. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Vietnam, ¿cierto? Se va a dividir en dos. Una parte de Vietnam se quiere convertir al comunismo, ¿cierto? Y otra parte quiere seguir alineado a la idea de Estados Unidos. Pero la parte del comunismo, ¿cierto? Tiene más poder y van a tener más influencia en Vietnam. Y es acá donde Estados Unidos dice, no, no podemos permitir que Vietnam se convierta al comunismo, vamos a enviar tropas. ¿Ya? Esto es una característica de la Guerra Fría. Recuerden ustedes que no va a enviar tropas a Rusia, a la Unión Soviética, porque sabe que le va a ir mal. Y la Unión Soviética tampoco va a enviar tropas a Estados Unidos porque sabe que le va a ir mal. Pero sí va a aprovechar estos países pequeñitos. Y Estados Unidos va a enviar tropas a Vietnam. Y los norteamericanos, ¿cierto? Van a pensar de que esta guerra contra los vietnamitas que se querían convertir al comunismo iba a ser corta. No, si va a durar un par de meses. Nosotros somos superiores. Pero los vietnamitas, ¿cierto? Resistieron, mostraron su capacidad de que eran muy buenos combatientes, crearon muchas técnicas, tácticas y estrategias de guerra. Y al final los norteamericanos terminaron, ¿cierto? Yéndose de Vietnam en el año 1975 y sin haber cumplido, ¿cierto? Con su objetivo. Murió mucha gente, tanto vietnamitas como norteamericanos. Entonces aquí vemos una intervención norteamericana, ¿ya? Y le va a ir bastante mal, ¿cierto? En Vietnam. Por ejemplo, acá, en la actualidad, Vietnam se ha convertido, al igual que China, en una potencia económica en el sudeste asiático a través de la apertura, ¿cierto? De su economía a la inversión extranjera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, ataque de Napal y niños vietnamitas afectados por el químico. Entonces, acá los norteamericanos, ¿cierto? Van a ocupar esta arma, ¿ya? Esta bomba, ¿cierto? ¿Ya? El napal y la van a lanzar, po, ¿cierto? A los vietnamitas y obviamente los que van a sufrir van a ser los niños, po, los niños, los civiles, por lo que podemos ver acá. Entonces la guerra es terrible, la guerra. Ya esta es una imagen que ha recorrido, ¿cierto? Hasta el día de hoy aparece en los libros de historia, ¿ya? El napal es como un gas que prácticamente quema a la persona y estos niños, ¿cierto? Arrancan de todo ese polvo, ese gas que acaba de explosionar en ese momento, ¿ya? Una fotografía en el año 1972. Entonces, las guerras siempre son malas, como podemos ver nosotros Israel contra Palestina y vemos a los niños de Palestina pidiendo alimentos, buscando, ¿cierto? A veces mueren sus padres, no tienen que comer. Entonces, una guerra nunca es buena. Aquí tenemos una imagen que lo simboliza. ¿Ya? También, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una descolonización, ¿ya?
Los europeos, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenían muchas colonias. Inglaterra tenía ciertas colonias en África, en Asia, en América. Francia también tenía en África, en Asia. Pero sobre todo estos países quedaron muy dañados por la guerra, y todos estos países que antes eran colonias de ellos se van a independizar, ¿ya? Y van a formar sus propios países con sus propias leyes, pero les va a costar bastante, ¿cierto? Salir adelante, ¿ya? Algunos van a apoyar a Estados Unidos, otros a la Unión Soviética y otros que simplemente se van a mantener neutros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, la causa principal de la descolonización fue la crisis europea debido a los elevados gastos provocados por las dos guerras mundiales, ¿ya? Y la emergencia de las dos nuevas potencias. Estados Unidos apoyó el proceso de descolonización, debido en gran parte al interés en la expansión libre del libre mercado. Por su parte, la Unión Soviética le interesaba ampliar la influencia del régimen comunista. Los abusos realizados por los países europeos en sus colonias llevaron a movimientos de liberación, a luchar contra el colonialismo y a buscar la autodeterminación para dirigir sus destinos como naciones autónomas. Estas ideas fueron respaldadas por los Estados Unidos. Entonces, eh, muchos países, como la India, como Sudáfrica, ¿cierto? Como Argelia, ¿ya? Muchos países europeos, asiáticos, se van a independizar. Antes pertenecían a las grandes potencias europeas, pero los europeos les fue muy mal en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy debilitados, ¿ya? Apenas tenían para levantarse ellos en sus países y menos para administrar colonias tan lejanas a su territorio, y estas se van a comenzar a independizar, ¿ya? Entonces, un caso particular fue el de Francia. En su afán por reprimir las pretensiones independentistas de sus colonias, los franceses tuvieron que enfrentar las guerras de Indochina, Argelia, Madagascar, ¿ya? Entonces, a los que nos gusta el fútbol, acá se puede explicar. ¿Por qué creen ustedes que los franceses, cuando fueron campeón del mundo en el fútbol, lo hicieron con un gran porcentaje de jugadores de raza negra? Si Francia, es cierto, ellos son blancos, po. Bueno, ya ahora en este momento no, pero en algún momento eran de raza blanca. ¿Y por qué creen ustedes que el mundial que ganaron lo ganaron, cierto, con muchos jugadores de raza negra? ¿Qué relación tendrá con el colonialismo? ¿Qué relación tendrá con el imperialismo? Que muchos países, ¿cierto? Muchos países, muchas colonias ya africanas pertenecían a Francia. Entonces Francia, ¿cierto? Es como la madre patria de esos países. Bueno, acá me dicen, Alonso me dice, por la colonización de los franceses. Efectivamente, por la colonización de los franceses. Habían colonizado muchos países de raza negra. Entonces, estos países, ¿ya? Cuando se independizaron y comienzan también a tener problemas porque son países nuevos, pues y todos quieren gobernar. Y comienzan muchos a emigrar a Europa, a emigrar a Francia. Y Francia, en muchos casos, no les pudo decir que no, y los tuvo que recibir, porque fueron sus antiguas colonias. Es como si nosotros quisiéramos ir a España, España tiene que recibirnos si nosotros fuimos colonia de España, ¿ya? En algún momento muchos chilenos se fueron a España, ya por el idioma, etcétera. Y allá en África muchos países hablaban francés porque habían sido colonizados por Francia. Y hasta el día de hoy, Francia, ¿cierto? Anda buscando ciertos jugadores de fútbol allá en África, po. Ya como fueron sus colonias, ahí buscan las formas legales para decirnos este hombre es francés, así que venga a jugar para la selección de Francia. ¿Ya? Entonces tiene mucha relación. Por ejemplo, acá la primera gran oleada descolonizadora estalló en Asia con la independencia de la India, que antes era una colonia británica de Inglaterra. Birmania e Indonesia, entre los años 1946 y 1949. En este escenario sobresalieron los líderes
Mahatma Gandhi, ¿ya? Nehru, quienes inauguraron modalidades de luchas pacíficas para oponerse a los ingleses. Luego de su independencia, India se dividirá entre musulmanes e hinduistas tras violentos acontecimientos, conformándose dos nuevos estados, Pakistán y Bangladesh. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos son dos personas que en la India para independizarse no van a buscar la guerra, van a buscar modos más pacíficos. E Inglaterra no le va a quedar nada más que entregarles la independencia, ¿ya? La segunda oleada independentista, vuelvo a insistir, eran todos países que pertenecían a los europeos, pero después de la guerra quedaron bastante dañados y no podían seguir administrando países tan lejanos, ¿ya? Es como si Chile, ¿cierto?, tuviera una colonia allá en África, nos queda lejos, po. Apenas podemos administrarnos nosotros acá y vamos a estar administrando un país en África. Entonces, en ese tiempo los europeos antes de la Segunda Guerra Mundial lo podían hacer, pero después de la Segunda Guerra Mundial era casi imposible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay otra oleada de países que se van a independizar, ¿ya? Se originó en el continente africano entre 1955 y 1965. En la época alcanzaron su autonomía algunos países del norte de África como Marruecos, Túnez, Libia y Sudán. Los hechos más difíciles se registraron, ¿cierto?, en Argelia tras una cruda guerra contra Francia. Por ejemplo, los ingleses, ¿cierto?, fueron más inteligentes, po. Entregaron sus colonias, las siguieron explotando, siguieron ahí, pero a diferencia de los franceses que no querían dejar sus colonias y comenzaron a guerrear, ¿ya? Comenzar como lo que pasó Francia con Argelia, ¿ya? En los años 60, ¿cierto? El proceso de descolonización en África se caracterizó por ser más pacífico que la década anterior, debido al desinterés europeo por mantener sus posesiones en esas zonas, pues significaban un gasto, más un gasto que una ganancia, ¿ya? Entonces acá, eh, eh, el tercer mundo, ¿cierto? Las colonias, ¿cierto? Las colonias que se convierten en nuevos países tienen que elegir, pues. Estados Unidos o la Unión Soviética. Este es un periodo bastante convulsionado, ya un problema, es un periodo de mucho miedo, convulsión, ya entonces las ex colonias, por ejemplo, debieron enfrentar numerosas dificultades para salir adelante con sus frágiles economías y poder afianzar sus regímenes políticos, pues durante la Guerra Fría era difícil lograr un desarrollo autónomo, ya que los bloques capitalistas socialistas ofrecían por lo general su ayuda económica a cambio de una actitud favorable hacia sus disposiciones. Entonces, acá es donde cada vez que surgió un país nuevo, que se independizaba de los países europeos, estaba como entre la espada y pared, es la espada y la pared. Es como ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Somos comunistas como la Unión Soviética o somos capitalistas? Entonces, para enfrentar este problema, se celebró en Indonesia la Conferencia de Bandung en el año 1955, la cual reunió a 29 países de Asia y África. En esta reunión se sentaron las bases de movimientos de países no alineados, o sea que no van a seguir ninguna ideología, ni la de Estados Unidos ni la de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, en estas eh, se sentaron las bases del movimiento de países no alineados. Allí se acordó no integrar a ninguno de los dos bloques y promover el desarme, sobre todo el de las armas nucleares. Además, concluyeron que debían luchar juntos contra cualquier expresión del imperialismo o intervención extranjera en los países que conformaban el llamado Tercer Mundo. Y entonces, estos países africanos ya se van a juntar, ya países también asiáticos, que son 29 en una conferencia, ¿cierto?, en Indonesia, y van a acordar, vamos a ser países no alineados, no nos vamos a alinear ni para Estados Unidos ni la Unión Soviética.
y no vamos a permitir ningún tipo de imperialismo porque ellos ya estaban saliendo, ¿cierto? De un imperialismo, ¿ya? Entonces acá también, todo esto es Guerra Fría, cuando vemos los problemas, ¿cierto? Los problemas de los árabes contra los israelíes. ¿Por qué pelean? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Por qué pelean en la actualidad? ¿Por qué aún están en guerra? Por las tierras, profesor, se pelean Gaza. ¿Ya? Es ¿Qué una más? guerra santa, se supone. Ya una guerra santa, porque imagínense que esto comienza por ahí por el año 1950, pues ya han pasado, estamos en el 2026, ya han pasado 76 años y siguen peleando, o sea, es algo que nunca acaba, ¿ya? Que nunca acaba. Y cuento corto, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Guerra Fría comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos judíos dando vuelta por Europa, entonces los europeos deciden, ¿cierto? En conjunto con la ONU, de dónde podemos dejar a toda esta gente. Y entienden que la pueden dejar en Palestina, porque ahí esas tierras también en algún momento pertenecieron a la religión de ellos. Entonces, a los judíos, ¿cierto? Les van a entregar este pedazo de tierra en Palestina. Era un pedazo bastante pequeño, bien pequeño. Pero los judíos, ¿cierto? Son inteligentes, po, son muy inteligentes y van a comenzar a formar un ejército, van a comenzar a formar unas fábricas, industrias. Roxana, ¿Por qué se llama Guerra Santa? es un nombre, ¿cierto? Para justificar la guerra simplemente. Y es porque quizás los palestinos, como creen en Alá, son musulmanes, los judíos, ¿cierto?, creen en su propio Dios. Ahí tratan de justificar, pero en realidad es una guerra totalmente territorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá los judíos, como le vuelvo a explicar, son más inteligentes, tienen fábricas, tienen industrias, forman un ejército. Y los palestinos viven en esa época, siguen viviendo como en carpas, po, ¿ya? Entonces los israelitas los judíos, ¿cierto? Van a comenzar a ocupar más espacio, más espacio, más espacio, hasta que le van a dejar un pequeño espacio a los palestinos para vivir. Y ahí es cuando los palestinos dicen, chuta, estamos acá, eh, quedamos con un espacio muy reducido. Y comienzan a pelear contra los judíos, pero los judíos ya en esa época eran muy grandes, eran muy poderosos, ¿ya? Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Los palestinos quieren recuperar territorio, pero Israel no los deja, ¿ya? Eh, Vieron ustedes, me imagino que, bueno, todos lo vimos, cuando Irán, ¿cierto? Bombardeó Israel, ¿cuántas bombas llegaron a Israel? Del 100%, ¿cuántas habrán llegado? ¿Se acuerdan? ¿Bombas? ¿Se acuerdan cuando Irán, cierto, bombardeó Israel? ¿Cuántas bombas llegaron? Hace poquito fue. ¿Creéis? Pocas, profesor, porque ellos tienen un domo que los protege. Claro, claro, ¿cierto? Tienen como un domo especial en la cual hay muchos, ¿cierto? Em, Cañones que identifican cuando viene un misil y al instante lo destruyen en el cielo, ¿ya? Entonces es para que vean ustedes la inteligencia que tienen ellos. No es como nosotros, pues, nos bombardean, lo más probable es que van a caer todas las bombas, pues. A ellos no. Del 100% quizá el 2% de bombas va a impactar. A ese yo llamo de por qué Israel, ¿cierto? Cada vez se acerca más a ser una potencia militar, industrial, bancaria, etcétera.
¿ya? Y Palestina lamentablemente pagó las consecuencias. Y todo esto, ¿cierto? Sucede en Guerra Fría, ¿ya? Ya chicos, en la próxima semana, ¿cierto? Vamos a tener clase nuevamente y ahí vamos a fijar un primer ensayo para que comiencen a estudiar lo que es Segunda Guerra Mundial, lo que es Guerra Fría, ¿cierto? Hasta la página 30. Estudian hasta la página 32. Hasta la página 32. La próxima semana vamos a ver un poquito más de materia y vamos a fijar nuestro primer ensayo. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien. Tienen inglés ahora, yo tengo con el otro curso. Chao, Gracias, Ya, chao. profesor. profe, que le vaya Gracias, bien. profesor. Buenas Gracias. noches. Muchas Gracias, 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 profe. gracias. Buenas Buenas noches, noches, profe. profesor. Buenas Gracias. noches.